bienvenidos al programa Haciendo Economía. Hoy abordaremos un tema muy interesante, el cual es la apertura del Centro de Mediación del Registro de la Propiedad Intelectual. Hoy nos acompaña la licenciada Carla Fión del Ministerio de Economía y el licenciado Paolo Archila, quien es el impulsor principal del Centro de Mediación del Registro de la Propiedad Intelectual. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias Gisela, gracias por el espacio que siempre nos dan para el Ministerio de Economía, porque es importante que toda la población nos ayude a hacer crecer nuestra economía. Y parte importante pues es la propiedad intelectual, así que déjenme presentarles al licenciado Paolo Archila, quien es abogado y notario con un posgrado en Derecho Mercantil, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con 8 años de experiencia en la propiedad intelectual y actualmente es asesor del despacho en el registro de la propiedad intelectual. Coordina los esfuerzos académicos de la institución para difundir y divulgar estos temas de gran relevancia a nivel nacional. También ha sido el impulsor de este Centro de Mediación del Registro de la Propiedad Intelectual, trabajando de la mano con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Bienvenido, Paolo, licenciado Archila, gracias por estar acá. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Tengan todos la más cordial bienvenida a este espacio y en donde estaremos hablando un poco sobre el Centro de Mediación, así que nuevamente reitero mis agradecimientos. Muchas gracias. Y pues déjeme preguntarle para iniciar esta conversación, que seguramente todos nuestros oyentes estarán preguntando, ¿qué es la propiedad intelectual? O sea, empecemos por el principio, como decimos siempre, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante para nuestra economía la propiedad intelectual? Y cuando hablamos de ello, ¿a qué nos referimos? Bueno, la propiedad intelectual en efecto es sumamente importante, es decir, diría yo, uno de los motores de la economía de todos los países. Y cuando hablamos propiamente de propiedad intelectual, a lo que nos referimos es a todas las creaciones e invenciones del ser humano, pero que tienen un impacto justamente económico. Por ejemplo, todo lo que son las marcas, los nombres comerciales, lo que vemos en las patentes de invención, los derechos de autor que se refieren a obras artísticas, literarias, entre otras. Y al final la propiedad intelectual está sumergida en el día a día de nosotros, aunque no nos demos cuenta. Y como usted dice el día a día, a mí se me ocurre que desde chiquitos nosotros decimos, me copiaste, ¿verdad? Y no es justo, ¿verdad? Porque yo me esforcé por esto, la idea era mía y le fuiste a decir a la maestra que tú fuiste el de la idea. Y desde ahí aprendemos a proteger nuestros derechos de propiedad intelectual. Pero ¿qué pasa, licenciado, cuando alguien nos roba este derecho? O sea, cuando alguien se quiere apropiar nuestras ideas o, como bien dice usted, nuestras marcas. Imagino que para eso está el Centro de Mediación y otra vez vuelvo a preguntarle, ¿qué es mediación? O sea, ¿por qué esta idea de tener mediación para proteger nuestros derechos de propiedad intelectual? Sí, justamente uno de los temas que está envuelto en el tema de la propiedad intelectual es los conflictos. Y pues a raíz de que surgen conflictos diarios y constantes por la importancia que tiene la propiedad intelectual, es que surge el centro. Pero la mediación, hablando propiamente, consiste básicamente en que una persona que no es ningún juez ni es parte del organismo judicial es capaz de poder ayudar a las partes para que lleguen a arreglos o una solución en cuanto al conflicto que tienen sobre su propiedad intelectual. Un ejemplo muy básico puede ser de que, digamos, una persona que tiene un contrato en materia de propiedad intelectual, digamos, sobre sus derechos de autor, no recibe las regalías o los pagos que le corresponden y entonces puede plantear, en lugar de ir al organismo judicial y pasar tiempo y días o años o meses, ahí toda la cantidad de tiempo que sea necesaria ante un juez esperando a que se resuelva su caso, puede acudir al centro de mediación a plantear su disputa a efecto de que de una forma fácil y eficaz se pueda resolver la misma. ¿Por qué surge la idea de crear un centro de mediación en materia de propiedad intelectual? Es una excelente pregunta. La verdad es que, digamos, en materia de propiedad intelectual en Guatemala no existen, digamos, ningún ente, ningún órgano especializado para resolver este tipo de controversias. Como lo mencioné, digamos, las partes pueden acudir al organismo judicial a plantear sus disputas, pero no hay ningún juez especialista sobre esta materia. Entonces, digamos,
hablando de la especialidad del registro de la propiedad intelectual, que no solo es un registro en donde las personas pueden presentar sus solicitudes para inscribir sus derechos en temas de propiedad intelectual, también está esta otra alternativa, ¿no? que la intención es de que se dé esa oportunidad a las personas para que acudan a un ente especializado y puedan resolver sus disputas. Esa es la razón por la cual surge el Centro de Mediación. Y esto es bien importante que podamos explicarle a nuestros oyentes, porque muchas veces partimos de no proteger nuestras obras, ¿sí? O sea, yo hago un libro, escribo una canción, luego, como usted bien dice, me ofrecieron que me pagaban, ¿verdad?, los derechos porque quieren tocar mi canción y presentarla en tal festival, luego no me pagan, o luego la canción se vuelve viral, pero todo el mundo la usa y yo no recibo nada, y es mi obra. O puede ser un libro que yo escribí y alguien lo está produciendo, lo está reproduciendo con otro nombre y no es mi autoría. Entonces, primero, tal vez, licenciado, explicarnos por qué es tan importante proteger los derechos. O sea, ¿quién puede proteger estos derechos de propiedad intelectual? Porque quizás quienes me están escuchando pensarán que esto es solo para las grandes empresas o es para personas que se van a ir a un juicio, pero no necesariamente. El registro atiende a los creadores, y esa palabra es bien importante, los que tenemos una idea innovadora con la cual podemos crecer y hacer un negocio, ¿no? Recibir regalías, recibir dinero a cambio de lo que sirve mi idea. Sí, justamente, digamos, regresando un poco a lo que hablábamos al principio, la propiedad intelectual tiene un impacto económico y la idea o la intención de la propiedad intelectual es de que todos los creadores e inventores, sean pequeños, medianos o grandes, puedan aprovechar y vivir de esas creaciones que ellos tienen. Entonces, digamos, hablando propiamente de quiénes pueden ser los titulares, son todas aquellas personas que crean o inventan algo y que esta invención o creación está plasmada en un soporte material o digital, como ahora son las tendencias, y que justamente pueda aprovecharla o explotarla económicamente para su beneficio. Entonces, digamos, partiendo de esa idea, cualquier persona, sea una persona individual o una persona que digamos, que forma parte de una sociedad, puede acudir al centro de mediación siempre y cuando tenga esa titularidad sobre algún derecho de materia de propiedad intelectual. Y solo antes de ir a nuestro corte, yo solo quería preguntarle entonces, la importancia de este centro radica en su objetivo, ¿no? O sea, la idea es que nosotros podamos arreglar nuestros conflictos. Yo protegí mi derecho, alguien me lo quiere violar, alguien quiere pasarse sobre mi autoría, pero no necesariamente tengo que ir a un juzgado, invertir, digamos, el tiempo, el esfuerzo. Como usted dice, tal vez la gente no sabe sobre este tema, no tenemos tantas personas preparadas para resolver este conflicto, pero entonces, ¿cuál es el objetivo de este centro? ¿Para qué nos va a ayudar el centro? Sí, digamos el objetivo del centro es justamente darle esa apertura y esa oportunidad a cualquier persona que incluso no cuenta con recursos para plantear un tipo de juicio o un proceso que puede demorar años, o incluso no tiene los recursos para pagar un abogado, porque, ojo, una de las características de la mediación es que es la persona, digamos, titular de los derechos de forma individual quien acude al centro, no necesita el auxilio de un abogado para acudir al centro y presentar su solicitud. Eso también es importante. Por otra parte, el objetivo también del centro es justamente atender todas esas controversias o conflictos que nunca se atienden en otros entes o que nunca escalan al organismo judicial en virtud de que las personas tienen justamente esas dudas en cuanto a que si vale la pena presentarlo, cuánto tiempo va a demorar, cuánto les va a representar en cuanto a gastos, ¿no? Entonces, es una forma alternativa en donde las partes pueden acudir al centro, pueden presentar su solicitud y esta solicitud, digamos, tiene también la característica, como ya lo hablaremos más adelante, de que es una solicitud que se tramita de forma muy rápida y eficiente. No hay tanto papeleo ni tampoco burocracia para que se pueda resolver el tema que se plantea. Ok, licenciado, muchísimas gracias. Nos vamos con una canción y ya regresamos con más del segmento Haciendo Economía. Y continuamos con el segmento Haciendo Economía. Hoy nos acompaña Carla Fión del Ministerio de Economía y el licenciado Paolo Archila, pues que están abordando el tema la apertura del Centro de Mediación del Registro de la Propiedad Intelectual.
Muchas gracias, Gisela. Y hablábamos con el licenciado Archila que era importante el tema de mediación y que pues, resolver los conflictos de esta manera nos ahorra recursos, nos ahorra tiempo, tenemos expertos en el registro de la propiedad intelectual para atender estas disputas y se resuelven de una mejor manera. Pero quisiera que ahora preguntarle qué es lo que podemos presentar en el centro de mediación, o sea, cuáles son los conflictos que se pueden resolver allí. Sí, yo creo que sí es muy importante que, digamos, los radioescuchas tengan claro cuáles son las materias, objetos sobre las cuales pueden someter a conocimiento del centro y quizás, invirtiendo un poco la pregunta, hablar un poco sobre qué no. Digamos, claro. En el sentido de que, digamos, si usted tiene un problema familiar, si usted tiene un problema de trabajo o con su jefe, eso no lo atiende el centro de mediación. O de igual forma, si usted tiene un conflicto a nivel empresarial por otros temas, si usted tiene un problema de naturaleza penal, tampoco. Digamos, esos son materias que están completamente excluidas y son ajenas al centro de mediación. ¿Qué sí está, digamos, que sí está sujeto al conocimiento del centro de mediación? Es principalmente, como lo venimos hablando, temas relacionados con la propiedad intelectual, específicamente lo relacionado con el derecho de autor. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, por ejemplo, si usted tiene un libro o está por publicar un libro y hay una persona que, digamos, se entera o por alguna otra circunstancia reproduce su libro sin su autorización o no le paga lo que corresponde por el valor de esa obra, usted puede acudir al centro y presentar su solicitud. De igual forma, digamos, si usted está desarrollando un programa de videojuego, digamos, porque la industria de videojuegos en Guatemala es muy interesante y es muy potente. Entonces, de igual forma, digamos, si hay alguna infracción por el código que usted utilizó para desarrollar el videojuego, usted también puede acudir al centro de mediación y plantear su solicitud. Por otra parte, también, digamos, el derecho de autor también aborda todo lo que son los derechos que gestionan, valga la redundancia, las sociedades de gestión colectiva, que son donde se aglomeran la mayor cantidad o mayor parte de artistas de Guatemala para que justamente se gestionen sus derechos de naturaleza económica. Entonces, las sociedades de gestión colectiva en representación también de artistas pueden acudir al centro de mediación y presentar sus solicitudes correspondientes si tienen algún conflicto. ¿Y cuáles son las ventajas de esta mediación? Y yo me hacía una pregunta escuchándolo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me inventé un nuevo pelador de verduras? Si yo me inventé una carretilla para llevar mi producto, pero quiero vender más de estas carretillas porque, digamos, voy a pedirle al carpintero de mi comunidad que me reproduzca esto que yo acabo de hacer y que haga más porque las voy a vender. Pero resulta que el carpintero se robó mi idea y ahora las vende como que fueran de él. ¿Qué pasa en estos casos? Sí, digamos, hay que hacer como una distinción, digamos, sí. Dentro de la familia de la propiedad intelectual está, digamos, lo que hemos venido platicando, que está lo del el derecho de autor propiamente, que son justamente todas las creaciones y todo lo que los artistas promueven desde todo punto de vista, y también los derechos conexos, que digamos son todos los derechos de reproducción, de puesta en escena, etcétera, digamos. Y por otra parte está también la familia de la propiedad industrial, que es la relacionada con las marcas, las patentes, los nombres comerciales, entre otros. Hoy por hoy, digamos, el centro de mediación atiende justamente solo las cuestiones relacionadas con el derecho de autor, es decir, solo una parte de la familia de la propiedad intelectual. Tenemos contemplado efectivamente de que esto con el paso del tiempo pueda ser ampliado a la otra parte, digamos, a la otra familia, que es las marcas y las patentes, a efecto de brindar una atención integral sobre todo lo que es la propiedad intelectual. Pero hoy por hoy sí nos circunscribimos a lo que es el derecho de autor. Gracias, licenciado. ¿Y las ventajas entonces de este centro de mediación? Sí, la verdad es que yo le veo muchas ventajas y cero desventajas. Partiendo primero de que, como bien lo mencionaban, era de que hay una especialización, digamos, hay especialistas, hay expertos de la materia en el registro de la propiedad intelectual
que colaboran con el centro a efecto de que ellos puedan conocer los casos y facilitar una resolución de la controversia. Por otra parte, también otra de las ventajas es de que es un proceso bastante sencillo, fácil, eficiente y eficaz, porque no tiene muchas etapas, no tiene como les mencionaba en el segmento anterior, no tiene tanto papeleo, no hay burocracia, entonces nos ahorramos bastante en cuanto a ese sentido. Por otra parte, creo que una de las ventajas también es que es 100% gratuito. Entonces, todos los solicitantes pueden acudir sin ningún costo y como les dije también, es importante que tomen en cuenta que no necesitan el auxilio de un abogado para que puedan presentar sus solicitudes. Y por último, también es necesario mencionar de que esto también, digamos, está hoy por la digitalización y el tema de las tecnologías, se facilita mucho de que las solicitudes puedan ser planteadas a distancia o en línea. Es decir, no necesita usted acudir directamente a una de las sedes del Registro de la Propiedad Intelectual para presentar su solicitud, sino acudir, digamos, a la página donde está el formulario o en su defecto escanear el código QR que está posteado en las redes sociales del registro y ahí puede, desde la comodidad de su casa o de su oficina o donde usted se encuentre, puede también llenar la solicitud. No, y es que esto está buenísimo, ¿verdad? Porque hay casos donde pasan en diferentes departamentos de Guatemala y el viajar hasta acá a Guatemala sí se les complica bastante, ¿verdad? Total. Bueno, ¿cómo se organiza el Centro de Mediación, licenciado? Sí, el Centro de Mediación básicamente tiene una organización bastante sencilla. En primer lugar, digamos, contamos con alrededor de 10 expertos en el Centro de Mediación. Además, digamos, hay una dirección en la cual, digamos, yo estoy coordinando junto con el equipo de la registradora y además tenemos, eso es algo que es importante mencionar, tenemos el apoyo y la ayuda de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es una organización internacional especialista en temas de propiedad intelectual. Y ellos nos facilitan nos han facilitado no solo capacitaciones, material de apoyo, sino también ellos nos han facilitado la plataforma a través de la cual se puede llenar la solicitud en línea, pero también llevar a cabo audiencias en línea. Es decir, como bien lo mencionaste, si una persona está en algún departamento del interior de la República, llenando su solicitud en línea, también puede acudir a una audiencia en línea conectándose a Zoom o a la plataforma que corresponda para que sin necesidad de que tenga que viajar o venir aquí a la ciudad pueda acudir a su audiencia. Muchas gracias. Y finalmente, si las personas se están preguntando, después de llenar mi solicitud, ¿qué viene? ¿Cuál es el procedimiento de la mediación y cómo se da ya el procedimiento en sí cuando tenemos ya que sentarnos a la mesa y tener frente a frente a la persona que me está infringiendo mis derechos y que yo quiero resolver el problema? ¿Con qué actitud y cómo es que yo tengo que abordar esta situación? Sí, digamos, una de las características de la mediación es, primero, que debe existir un consenso, pero también tiene que prevalecer mucho la buena fe. Digamos, no es un espacio en donde las personas llegan a pelear o a discutir, a faltarse el respeto, ¿no? Es todo lo contrario. Lo que se busca a través de la mediación es que las partes de una forma amigable puedan resolver la controversia. ¿Cómo funciona el procedimiento? Es, usted llena su solicitud en línea a través del formulario que les he comentado. Luego esa solicitud ingresa, digamos, al perfil del registro en el usuario que tenemos registrado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Luego de eso, a esa solicitud se le asigna un caso y se notifica a la otra persona, digamos, a la persona que usted está tratando con la cual usted está lidiando o tratando de resolver su controversia. Como les he mencionado, es importante recalcar de que todo esto es consensuado. Entonces, si la otra persona acepta acudir, a partir de ahí ya se señala una audiencia, que la audiencia puede ser en línea, como lo he mencionado, o también puede ser presencial. Si usted gusta mantener el contacto humano, el centro tiene las instalaciones a efecto de que usted pueda acudir directamente ahí el día y hora señalado con su contraparte y resolver su conflicto. Entonces, ese es como básicamente el procedimiento. Es muy sencillo. El día de la audiencia ya las partes, digamos,
discuten un poco, analizan la situación, y el tercero, que es el mediador, va a ayudar y les va a dar facilidades para que las partes encuentren el camino para la solución de la controversia. Eso es también importante mencionar. El mediador no es el que les ordena. El mediador, distintamente a lo que es un juez, no tiene como una autoridad para imponer y obligarlos. Lejos de eso, el mediador solo facilita y ayuda a las partes para que lleguen a un arreglo. Bueno, muchísimas gracias, licenciado y licenciada. Realmente, pues acá estamos conociendo más de la economía, ¿verdad? En este segmento. De verdad les agradezco bastante por venir a platicar de estos temas muy importantes, y yo sé que los radioescuchas también están muy felices de que abordemos estos temas. Muchas gracias a ustedes por el espacio y recordarles a quienes nos escuchan que, como bien decía el licenciado Archila, todos los días hacemos economía, porque de todas nuestras actividades podemos obtener nuestros beneficios y salir adelante, hacer que Guatemala avance. Les recordamos que tenemos nuestro correo electrónico, que es csmineco@mineco.gov.gt, donde ustedes pueden escribir si tienen interés en algunos otros temas y revisar, como lo decía el licenciado Archila, todas las redes sociales del Ministerio de Economía y también las del Registro de la Propiedad Intelectual. Muchas gracias, licenciado Archila. Su mensaje para despedirnos de nuestra audiencia. Sepan de que tienen la colaboración y de predisposición del Registro de la Propiedad Intelectual para facilitarles los mecanismos de resolución de disputas a efecto de que justamente todo lo relacionado con la propiedad intelectual pueda avanzar y pueda fortalecerse en nuestro país. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con la programación de TGW.